Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día lunes 26 de abril de 2021. Saludos muy cordiales a quienes han estado, desde luego, pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Aquí estamos llevándoles a ustedes, por supuesto, las noticias y, sin duda alguna, ahora en este periodo de hora y media a hacer análisis pertinentes sobre los acontecimientos que marcan el pulso en nuestro país. Este día hemos hecho una invitación a dos de nuestros invitados para que nos hablen sobre una evaluación del trabajo legislativo que está por concluir esta semana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Maldonado. Él es periodista y también escribe para periódicos digitales. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias, Ernesto. Buenos días. Un saludo a todos y qué bueno que ya estás acá con nosotros. Te agradezco muchísimo. Eduardo Escobar, también director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, vamos a aprovechar también con ustedes desde ya para invitarles a que me acompañen en la segunda parte. Vamos a conversar con el fiscal general de la República, Raúl Melara, en este estudio, con quien vamos a hablar precisamente sobre este trabajo, este operativo realizado esta madrugada, en la que se dio la captura de varios funcionarios públicos, entre ellos el alcalde de Zacatecoluca, está también el alcalde de San Rafael Obrajuelo y por supuesto también de un exdiputado del FMLN, el señor Jaime Valdés. Así es que desde ya les invito a ustedes a que estén pendientes de nuestra señal, porque vamos a estar desde luego conociendo los pormenores de este operativo que se dirigió esta madrugada, en la cual fue precisamente dirigido por el fiscal Raúl Melara contra, según el informe de Fiscalía, buscando precisamente el tema de los delitos de negociaciones ilícitas, cohecho y peculado en estas personas que han sido detenidos bajo esa figura. Ahí vemos precisamente el momento en el cual se les está notificando por parte de la policía en compañía de los fiscales. También se ordenó, como decía, la detención del alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Avelar, como coautor en el delito de peculado, y por supuesto la del alcalde de Zacatecoluca, Salvador Francisco Iresis, que también lo fue. Así es que vamos a estar conversando con él sobre estos temas. Así es que desde ya manténganse muy pendientes de nuestra señal. Bueno, ahí vemos un poco de las acciones. No sé qué impresión tienen en relación a este operativo también hecho por la Fiscalía, Juan, y también Eduardo. Pues yo creo que es un primer indicio en donde empiezan a salir algunos de los resultados de procesos que se van teniendo, de acciones internas, sobre todo en el ámbito de las alcaldías. Ok, Eduardo, a ver, ¿cuál es tu impresión con relación a este operativo? Y sobre todo también cuando a la Fiscalía se le ha cuestionado que poco o nada está haciendo precisamente para el tema del combate de la corrupción y de aquellos procesos que en algún momento dejan entrever muchos aspectos que con el tema de transparencia. Bueno, en primer lugar, yo creo que es positivo que las instituciones, en este caso Fiscalía y Policía, procedan contra implicados en presunta corrupción. O sea, eso creo que nadie puede decir que está mal. Y digo que qué bien porque hace un par de meses la Fiscalía y el fiscal señalaba que tenían ciertos problemas de coordinación con la Policía Nacional Civil. Entonces creo que es positivo este hecho. Obviamente hay que esperar que se hagan las respectivas acusaciones y que se inicie el proceso penal y ahí pues determinar la culpabilidad. Yo creo que eso es lo que habría que decir y obviamente llevar al plano también de cuál ha sido el control que se ha ejercido desde la Corte de Cuentas de la República, por ejemplo,
a los fondos que han utilizado las diferentes alcaldías. No solo me voy a referir a estas, porque se está acusando por peculado a los implicados. Entonces, obviamente, esa es una utilización para otros fines de dinero público. Entonces, aquí digo, habría que ver si esto viene originado por alguna auditoría de la Fiscalía, perdón, de la Corte de Cuentas de la República, o si incluso está también vinculada a las CICIES, porque recordemos que las CICIES también está, en este caso, investigando algún tipo de corrupción. ¿Han estado ustedes como organizaciones de la sociedad civil, han estado apuntalando la necesidad de reformar la Corte de Cuentas de la República a fin de que ese trabajo de Contraloría sea mucho más efectivo y sea preventivo, más que el hecho que al final, si es que existen este tipo de delitos a la hora de dirimirse en un juzgado, que se cometan, pues, ¿verdad? Al final el dinero casi por lo general nunca regresa a las arcas del Estado. Sí, creo que el factor de implicación ciudadana a veces solo se exige o solo se piensa que pueda estar dentro de las instituciones o de las instancias del Ejecutivo, que es donde quizás más se puede percibir algún tipo de dinero, corrupción, etcétera, o tal vez trasciende al Legislativo, pero no se vincula, o por lo menos es raro escuchar que pueda darse la participación ciudadana en la Contraloría, en instancias pequeñas como una alcaldía. Creo que también la participación e implicación ciudadana tiene que estar en todos los niveles donde se manejen fondos públicos. Eso es por un lado. Y por el otro también creo que viene acá a ser una buena reflexión el hecho de las elecciones de todos los funcionarios de segundo nivel o de estos procesos, para que puedan tener un proceso de vinculación partidaria, porque muchas veces se afecta a eso, de que, por representar a cierto partido u otro, no se hacen este tipo de investigaciones. Habría que verlo, Ernesto, y lo digo por la siguiente razón. Sí. Recordémonos que en diciembre hay elección de fiscal general, y esto puede cambiar este esfuerzo de combate a la corrupción. Y digo, lo puede cambiar por varios factores. Uno, pues obviamente que se coloque un fiscal que no va a estar interesado en investigar toda la corrupción. Solo investigar la de atrás, no la que pueda estar dándose en el gobierno. Ese es uno. Lo otro es que recordemos que la CICIES actúa a instancia del fiscal. O sea, la CICIES, a un requerimiento de la Fiscalía, es que opera. Si no hay requerimiento, CICIES no se va a mover. Y segundo, sociedad civil ha solicitado al presidente de la República, e igual a Nuevas Ideas, a que apruebe todo ese paquete de reformas que la CICIES ha presentado. ¿Y cuáles deben de ser inmediatamente, digamos, aprobados por esta nueva asamblea que viene, ¿no? Bueno, iban varias reformas, pero creo que me voy a centrar en una, la que tiene que ver con el procedimiento que puede seguir la Corte de Cuentas y las obligaciones que se establecen para el acceso a la información, a la documentación y a los lugares donde está esta documentación en las instituciones del Estado. O sea, actualmente hay una limitante, y eso los mismos magistrados de la Corte de Cuentas han reconocido, y los técnicos de la Corte, de el acceso a la información. O sea, si llega la Corte de Cuentas a querer auditar, no hay muchos caminos ante un bloqueo de que no los dejen ingresar o que no les permitan el acceso a diferentes bases de datos. Llámese alcaldía o instituciones la que sea. O sea, Corte Suprema de Justicia, cualquiera, Ejecutivo, claro. etcétera. Entonces, por eso es que se dieron casos en la pandemia, por ejemplo, de que algún ministerio negaba el acceso a los auditores a base de datos, a información. Y esto también pasa en alcaldías, pasa en diferentes lugares, o sea, no es algo exclusivo del Ejecutivo. Entonces, las propuestas de reforma lo que trataban o lo que tratan de hacer es que la Corte no encuentre obstáculos para su fiscalización, porque eso es lo que está pasando. Si no se le permite a la Corte fiscalizar, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y en esa medida también iba una reforma al Código Penal para
incluir o modificar el delito actual de obstaculizar las auditorías de la Corte de Cuentas. No me recuerdo cómo es que está en la ley. Creo que obstaculizar el ejercicio de la función de diferentes empleados funcionarios es delito. No, ahí ahorita no me recuerdo exactamente cómo es que va a plantear la reforma, pero va en el sentido de penalizar a quien obstaculice a la Corte de Cuentas en hacer las auditorías. Bueno, también se degeneró un conflicto sobre la solicitud para separar del Instituto de Acceso a la Información Pública a una de sus miembros, ¿no? Yo creo que esos son indicios, o por lo menos son ideas que no se está trabajando o no se quiere trabajar en velar por la misma función de transparencia. Y quizá me da mucho temor el pensar que una nueva legislatura vaya a apoyar ese tipo de reformas, tanto de las CICIES. ¿Tiene de dudas de que eso sí. El hecho de este fin de semana, de la presentación de estos imputados y donde se dio el requerimiento y pidió la detención para los acusados de lavado de dinero vinculados al caso Funes, la detención de los dos alcaldes y del exdiputado Valdés esta mañana del FMLN, de alguna manera también le dan potestades fuertes a la Fiscalía para poder, digamos, remarcar este tema. Sí lo hay, pero son casos muy esporádicos, no trascender a investigar más a fondo otro tipo de situaciones que se dan. Entonces, que creo que son las que deberían tomar mucha más relevancia y que son presentes, no importando de venga donde venga. Partiendo de lo que se decía, que eran 12 o 13 casos, entendería que este es uno. Entendería. Y hay, obviamente, porque habían creo que 13 órdenes de captura, si no mal recuerdo, para este caso. Entonces pensaría que pueden haber otros que involucren a funcionarios del actual gobierno. Y como decía hace un momento, con el tema del manejo de la pandemia. Porque ahí hay, si nos basamos en lo que ha dicho la Corte de Cuentas, donde no se ha podido auditar es agricultura, salud, si no mal recuerdo, Hacienda y gobernación, si no me recuerdo, pero... Solo para citar un ejemplo de ese tema tan fundamental, que sin duda alguna es muy sensible para la población, porque de alguna manera genera mucha impotencia encontrar maestros que no se pueden jubilar porque van a ir a recibir una pensión así, que los va a llevar, paupérrima. Sí, entonces en estos temas esenciales son los que la población percibe que no se trabajó, que posiblemente hayan, y no lo niego, que así como decía Eduardo, que hay avances muy significativos en cuanto al trabajo de la legislatura, pero que en aquellos temas de esencia que valoren a la población, que atañen a la población, pues no se dan. No, yo creo que estoy en los mismos términos que Juan, en el sentido de deuda, de temas sensibles, pero también hay otros temas que no pueden ser sensibles para la población, aparentemente, pero que son importantes para el buen funcionamiento del Estado, como este tema de la elección de los funcionarios. O sea, ahí no avanzó la Asamblea Legislativa en hacer reformas tendientes a mejorar estos procesos de elección. El tiempo se me fue, quiero agradecerles, Eduardo, te agradezco también a ti, Juan, el que me hayan permitido abrir la semana con este análisis, precisamente que nos llevó también a ocupar el espacio para conocer un poco desde la perspectiva de ustedes la importancia que tiene el combate de la corrupción. Bueno, voy a darle la más cordial bienvenida, tal y como lo habíamos anunciado, a nuestro invitado en esta segunda parte del programa, a el fiscal general Raúl Melara. Gracias por acompañarnos, fiscal, bienvenido. Buenos días, Ernesto, es un gusto estar contigo aquí en Megavisión. Desvelado. Clareado, sí. Clareado, ¿verdad? ¿Desde qué hora activos? Desde la noche de ayer. Tal como se ha visto ya en medios de comunicación, se dirigió un operativo eminentemente dedicado a atacar la corrupción. Este caso lo hemos denominado caso Regidor porque encontramos estructuras en alcaldías de La Paz que estaban siendo utilizadas para pues crear estructuras de corrupción y beneficiarse del dinero de la gente. Creo que este es un mensaje importante, Ernesto, que estamos dando. Estamos diciendo cero tolerancia a la corrupción,
estamos diciendo que no vamos a permitir que la clase política ni los funcionarios públicos se roben el dinero de la gente. Esta era una estructura muy bien organizada al interior de distintas alcaldías. Estamos investigando más redes de corrupción alrededor de otras alcaldías también que hoy están en funciones. Y también quiero dejarlo claro, no importa que el servidor público esté en ejercicio, pues básicamente para que la gente lo pueda entender de una manera muy llana, era una red de corrupción que trabajaban en base a dádivas, a mordidas, en la cual negociaban proyectos con exdiputados, miembros del sector privado y estos miembros de consejos municipales y alcaldes. Estamos hablando especialmente de la alcaldía de Zacatecoluca y la alcaldía de San Rafael Obrajuelo. En la alcaldía de Zacatecoluca se negociaban proyectos de infraestructura y otros, y sobre los cuales se entregaba cierta cantidad de dinero que se repartía entre estos miembros del consejo que serán procesados oportunamente. En el caso de San Rafael Obrajuelo vemos otra red de corrupción en la cual se determinó que el alcalde y un regidor de esta municipalidad fueron receptores de granos que eran para distribuir a la población y los vendieron para beneficio propio. Pues la verdad es que sí tenemos muchas investigaciones en curso, ¿verdad? Esto no va dirigido para nadie en especial, pero es un recordatorio. Habrán una gran cantidad de nuevos diputados, una gran cantidad de consejos municipales que van a entrar, que será su primera experiencia en el servicio público, y es importante que tomen nota del manejo que se le debe de dar a los fondos públicos, a los impuestos que paga la gente. Cualquiera, en términos muy simplistas, puede pensar por qué estos casos se dan específicamente con estos partidos que están de alguna manera, voy a llamarlo así, políticamente golpeados, ¿no? Porque son los partidos que han administrado la cosa pública. Es que realmente no se puede pedir otra cosa. Si hemos tenido décadas de gobiernos de Arena, del FMLN y de otros partidos, pues serán estos los que están administrando y los que tienen la responsabilidad. No hay, y quizás un poco para concretizar, y es una pregunta obligada que tengo que hacerse, no hay ninguna motivación más allá de un carácter de congraciarse políticamente con, digamos, el Ejecutivo para ver a estos dos partidos emplazados jurídicamente. La única motivación que hay es combatir la corrupción. Esa es la única motivación que puede existir y la única que ha caracterizado mi gestión en todo este tiempo. De que a veces estos casos terminan siendo fallidos. ¿Hay, digamos, sustento para las capturas y todo este tipo de cosas? Por supuesto, Ernesto. Yo no ordenaría la detención de una persona si no existiesen los elementos necesarios para poder realizar una imputación. Separemos los roles. Nosotros investigamos, con policía se captura y después vamos a los tribunales. El hecho de que un juez dé medidas sustitutivas a la detención no significa que un caso se caiga. Significa simplemente de que el juez determina de que hay las garantías suficientes para que el imputado afronte el proceso. Pero ojo, creo que este es un llamado también importante para el órgano judicial y respetando su independencia. Pero es necesario que sentemos precedentes y que sentemos ejemplos de que todos estamos enfocados en combatir la corrupción. No es posible que con toda la evidencia que estamos presentando en los distintos casos, los dejen salir y hay peligro de fuga. Hasta este momento no hemos tenido un caso con resultado negativo en términos de corrupción. Todos se están procesando y estamos en algunos ya hemos obtenido condenas importantes y esperamos también tenerlo en este caso. Pero sí te puedo decir que todas las investigaciones están activas. Estamos investigando hechos que han sido denunciados, sobre todo por el uso de fondos de la pandemia. Algunos pues van más avanzados que otros. Recordemos que hay una gran complejidad. Mira, para analizar toda esta evidencia, la Fiscalía utiliza una gran capacidad de recurso humano. Analistas financieros, fiscales, cualquier otro tipo de analistas, informáticos, porque hay una gran cantidad de evidencia que se está cotejando.
necesitamos también peritajes de corte de cuentas, el apoyo que nos pueda haber dado las ICIES también. Entonces, no es un trabajo serio. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué esto tarda más que otros casos? Pero es que son más complejos. Los delitos de corrupción son sumamente complejos. Y vuelvo a lo que te dije hace un momento. Jamás presentaré una imputación si no tengo los elementos necesarios para que el caso sea procesado de manera robusta en los tribunales. Hay un nuevo estilo y una nueva forma de gobierno. ¿En algún momento se siente coaccionado, amedrentado, presionado como fiscal para algunos casos? Porque en esa estela, digamos, de análisis que se hace, en algún momento se ha demandado muchísimo y se ha criticado muchísimo el rol de la fiscalía de mostrarse temerosa o no de darle atención a ciertas denuncias que se hacen. Sí, pero eso no es cierto, Ernesto. ¿Qué es lo que pasa? Mira, aquí tenemos que ver también que hay agendas, ¿verdad? Hay agendas para querer desacreditar el trabajo de una institución, pero tampoco es serio pretender de que si se hace una denuncia, ese mismo día se estén girando orden de captura, procesando. Eso no es posible. O sea, creo que debemos de ser responsables en los señalamientos que se hacen. No es solamente un decir, es ladrón, al contrario, y ya con la misma voy a traerlo, ¿no? Además, que yo tampoco estoy anunciando cada investigación que se abre. Tendría que pasar todo el día solo en eso. O sea, hay miles de denuncias y de avisos que se presentan a la Fiscalía General. Hoy, en el contexto de esta nueva realidad legislativa que viene, muchos de sus diputados electos han cuestionado el rol de, digamos, paciente o indiferente en algunos casos de la Fiscalía General de la República y específicamente de su persona. Es más, creo que el presidente ha sido enfático en señalarlo a usted. ¿Qué piensa usted cuando el presidente lo menciona, lo titea y dice que usted no? Nada. ¿Qué voy a pensar? Cada quien tiene su libertad de expresión y de decir lo que crea conveniente, siempre y cuando pues esto no vaya en detrimento, en denigrar a la persona y demás. Cualquiera puede decir lo que quiera, pero volvemos a lo mismo. Es importante también reforzar esa coordinación que existe con la policía y que debe de existir con la Policía Nacional Civil. Hace aproximadamente hace una semana nos reunimos con el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, con Gustavo Villatoro. Hablamos de la necesidad de reforzar esa cooperación que debe de existir entre las dos instituciones, entre policía y fiscalía, y yo coincido totalmente con él. Y no es que llegáramos a un entendimiento, sino que esto ya lo sabemos y es así, pues. Ni la fiscalía funciona sin la policía, ni la policía funciona sin la fiscalía, ¿verdad? Nosotros ayer realizamos investigaciones y emitimos órdenes de detención. Estas órdenes de detención fueron operativizadas por la policía. Tengo décadas escuchando discursos políticos, sobre todo de los diputados, que están a favor del combate a la corrupción, que están a favor del combate a la fiscalía, pero eso no se ha visto traducido realmente en el fortalecimiento institucional de la misma. Tener un presupuesto que no te permita tener el recurso humano necesario para poder solventar todas las necesidades, realmente eso es decir claramente y decir, no nos interesa mucho que la fiscalía se fortalezca. Y es que a nadie le gusta, pues claro. Nadie está interesado que el que te va a investigar si te portas mal tenga los elementos necesarios para procesarte. Entonces hemos visto un discurso que no se ha visto traducido realmente en una voluntad real de poder fortalecer a la institución. Y en este caso, hoy los nuevos diputados, esta nueva correlación de fuerzas que llega al interior de la Asamblea Legislativa, tienen la oportunidad de generar los cambios para que la institucionalidad se fortalezca, para que independientemente quién esté a la cabeza de las instituciones, éstas realicen una labor objetiva, técnica, apegada a derecho y sobre todo por el bien de la gente. Fiscal, el tiempo lastimosamente se nos
fue. Me hubiese gustado seguir conversando. Hay mucho de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar, Ernesto, y creo que debemos de tener otra entrevista. Otra entrevista. Espero que, como siempre, nos la dé para poder hablarle al país de cara a lo que se está haciendo, y a lo mejor a veces lo que, como usted dice, se deja por fuera, porque si bien es cierto, a veces suena más el discurso de denuncia, más de reconocer las acciones que se hacen. Sí, por eso yo le preguntaba a usted, ¿qué tan funcionable está haciendo la Fiscalía hoy en día frente a ese tema, indudablemente que es el que más carcome y preocupa a la población, que es el tema de la corrupción? El tema de la corrupción es el más visible, quizás también el más políticamente explotado. Habrán retos por delante, hay retos por delante, nos equivocaremos quizás en muchos casos, pero la población debe de tener claro de que estamos trabajando de manera contundente, de manera directa, de manera continua, para no darle respiro a este germen de la corrupción que puede estar enquistado en todos lados. Bueno, buena noticia también es que hoy llegó ya un nuevo lote, está este día un nuevo lote de vacunas, 500,000 de vacunas Sinovac. Por cierto, el día viernes este servidor se vacunó. Felicito al personal de salud, a la policía, a los elementos de la Fuerza Armada, del centro masivo de vacunación, el megacentro de vacunación, donde definitivamente es muy, pero muy efectivo. Así es que vaya ese reconocimiento para las autoridades de salud también, gobierno, por ese método. ¿Ya se vacunó, fiscal? Todavía no me he vacunado. Ya el personal de la Fiscalía ha comenzado a vacunarse, pero yo he decidido ser el último de la institución en hacerlo. Al estilo del piloto de avión, ¿verdad? Cuando tiene emergencia es el último que tiene. Así es. Gracias, le agradezco, fiscal. Con gusto, Ernesto, es un gusto estar contigo aquí en Canal 21. Bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy a las 7 de la noche con un tema siempre de análisis político, económico y social. No se lo pierda, 7 de la noche por Radio Fuego. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.